Buenos días. Bueno, Dios me trajo aquí nuevamente y lo cual yo agradezco infinitamente porque la verdad que es un placer estar aquí, en este santo lugar, en este lugar. La verdad es que es un placer, no solo por la predicación misma, sino porque nos obliga a estudiar la Biblia. Nos obliga a leer a la palabra de Dios. Durante toda la semana nos tienen ahí preparando. El domingo pasado me dice nuestro pastor, le toca. Bueno, pues hay que prepararse para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Así que voy a compartir con ustedes este mensaje. Espero que sea edificante y espero que sea de su agrado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios por respeto a Él. Vamos a pedirle su dirección. Padre bendito que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor mi Dios, gracias. Gracias porque nos permites estar aquí al frente de tu casa, Señor. Gracias porque son contadas las ocasiones en que tú lo permites. Por eso, Señor, te doy las gracias, Señor, porque te acuerdas de tu servidor y te acuerdas, Señor, que tenemos que prepararnos para poder externar tu palabra. Permite que sea tu espíritu el que diga y que no sea mi carne el que lo haga, Señor. Padre celestial, dame la gracia, la sabiduría y la inteligencia que solamente emana de ti. Padre mi Dios, ayúdanos a extender este mensaje como tú quieres que se extiende. Gracias pues, Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te lo manifiesto, te lo pido, te lo ruego, Señor mi Dios. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, si son tan amables. Miren, platicando con un compañero, apenas hace como 15 días, me invitó a desayunar y bueno, pues, tuvimos unas pláticas del trabajo, y bueno, también hasta pláticas personales. ¿Y por qué comento esto? Porque él me comentó, dice, mira, cuando yo iba en la secundaria, conocí a una chica de lo más hermoso que te puedas conocer. Pues estaba yo prendidamente enamorado de ella. Y bueno, iba en mi grupo, empezamos a tener contacto y tuve una relación con ella. ¿Por qué? Porque la invitaba yo a salir, estudiábamos juntos y siempre andábamos juntos. Un día, un sábado, dice, yo la invito a salir y me dice que sí. Y le hablo para que fuera mi novia. Con tanta desventura, dice, que me dijo que no. Me sentí horrible. Dice, bueno, finalmente pues pasó. Pero ella tenía un grupo de amigas. Y lo primero que hizo fue a contarle a las amigas. De tal manera que cuando yo llegué el día lunes que llego a la escuela, ya la mitad de la escuela sabía que no me había aceptado. Ya la mitad de mis compañeros sentía yo que cuando se reían, se estaban riendo de mí. Probablemente ahora yo me pongo a imaginar, que ni siquiera lo hacían por mí. A lo mejor jugaban una broma, pero yo sentía que era la burla de todos, de toda la escuela. Me sentía, por vez primera, me sentí solo. Esto significa, dice, me sentía humillado, me sentía apartado. No podía yo hablar con nadie. ¿A quién iba yo a comentar mi aventura? Pues a nadie. Dice, me sentía yo completamente solo. Y esto hizo que fuera yo más introvertido. Y de eso quiero hablarles a ustedes. De la soledad. La soledad. Salmo 102, si mal no recuerdo, en sus versículos 4, de 4 al 8 aproximadamente, hacen una comparación muy grande. Dice que el salmista, se siente tan solo como un búho de las soledades, como un pelícano de las soledades. Por eso es importante hablar de la soledad.
porque además es un sentimiento que no sabemos cuándo nos va a llegar a nosotros. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este sentimiento le llega a toda la gente. Pero miren ustedes, encontré muchas definiciones de lo que es la soledad. Encontré varias definiciones. Dice, por ejemplo, una definición que a mi juicio es la que más acomoda con respecto a lo que nosotros vamos a ver. La soledad es la carencia de compañía. Dicha carencia puede ser voluntaria o involuntaria. La soledad, por lo tanto, implica la falta de contacto con otras personas. En Estados Unidos, el 34% de su población se siente sola. En México, el 22.9%. Si somos 120 millones de habitantes, imagínense ustedes, el 22.9% de población. Es muchísima gente que se siente sola. Ahora bien, nosotros fuimos creados como seres humanos con una necesidad fundamental, la necesidad de sentirnos interrelacionados con otras personas. Esto significa que esa comunión que podemos tener con las personas fue conformando primero grupos, después ciudades, poblados, ciudades, y las comuniones entre una ciudad y otra, la comunión, la interrelación entre 2 o 3 ciudades dio a origen a lo que conocemos nosotros hoy como repúblicas, como estados. De tal manera que es esa conexión la que hace que se forme una sociedad. Ahora bien, un estudio en la Universidad de Harvard, un estudio que duró aproximadamente 8 años y que la vino a concluir el psicólogo Robert Waldinger, analizó que la salud física y mental de las personas encontró que no son necesariamente el dinero y la fama las principales fuentes de la felicidad. Pero eso ya lo sabíamos. La Biblia, yo recuerdo que antes de conocer este dato, yo recuerdo que vi varias veces pasar al pastor y predicar y decir que la felicidad no la daba la fama ni el dinero, la daba Dios. Si yo mal no recuerdo, lo daba siempre Dios. Ese es un dato que precisamente ya lo tenemos desde el inicio que nosotros empezamos a leer nuestras Sagradas Escrituras. Ahora bien, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Este estudio nos dice que la soledad reduce la esperanza de vida, ¿sí? Y que el factor que determina nuestra salud es la calidad de nuestras relaciones. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien cómo vamos a combatir este término de la soledad. Porque no solo reduce nuestra esperanza de vida, emocionalmente nosotros nos vamos minando a medida que nosotros nos encontramos solos. Por eso es importante conocer bien el término de la soledad. Ahora bien, en Génesis capítulo número 1, Dios nos dice cómo creó el universo, nos dice cómo creó la tierra, cómo creó todos los sistemas que nosotros conocemos, es el agua, la vegetación, las aves, etc. Pero también creó al ser humano. Ahí nos dice claramente cómo creó al ser humano. Pero Dios nos creó con una necesidad de comunicación con los demás, una necesidad de interrelacionarnos con los demás. Dios entonces creó un universo magnífico, y eso lo podemos, incluso Él utiliza una palabra muy propia, muy única. Dice Dios, en Génesis 1:31, lo que creó Dios, miren, dice, vio que era bueno en gran manera. ¿Ya lo vieron? Vayan ustedes a Génesis 1:31 y se van a dar cuenta que la expresión que escribe ahí nuestro Señor, ¿sí?, dice, es bueno en gran manera. Génesis 1:31. Excepto una cosa, todo era bueno en gran manera, excepto una cosa.
Si nosotros vamos a Génesis 2:18, vamos a encontrar que Dios miró al hombre, miró a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya lo vieron? No es bueno que el hombre esté solo. Esto significa que, es decir, que en un universo bueno en gran manera, en un universo donde todo era magnífico, era hermoso, había una cosa que no era buena: la soledad. La soledad. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? De tal manera que la soledad de Adán no era buena. No era buena. Luego entonces, Adán podía mirar la belleza del jardín, podía interactuar con los animales y, si ustedes me piden, verticalmente podía hablar con nuestro Dios. Sin embargo, es posible, muy probablemente, que se sintiera solo porque no podía hablar con los animales, no podía interactuar con ellos. Y miren ustedes, quizá fue el momento en que el ser humano se dio cuenta que podía gozar de todo lo maravilloso que tenía el jardín, pero ¿de qué servía? Servía toda esa maravilla, toda esa riqueza, todo eso grandioso, si no lo podía compartir con alguien, si no podía disfrutarlo con alguien. ¿Pero qué creen? Nuestro Dios ya lo sabía. Y tan lo sabía que dijo: vamos a hacer una compañera a Adán. No es bueno que esté solo. Vamos a crearle un compañero a Adán. Y efectivamente, ustedes saben mejor la historia que yo, que de la costilla de Adán hizo Dios a la mujer. Pero entonces la pregunta es, ahí empezó a interactuar a Adán ya con su pareja. Y la pregunta es, ¿en qué momento se rompe? ¿En qué momento se rompe esa conexión? Porque ahora, qué difícil es para el ser humano tener una conexión a veces hasta con nuestros seres queridos, a veces hasta con nuestra esposa. Qué difícil es para el ser humano interactuar con otras personas. Y saben que esa falta de comunicación han originado no solo peleas, riñas callejeras, sino guerras, porque el ser humano no ha podido comunicarse correctamente, no ha podido interactuar correctamente con sus semejantes. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se rompe? ¿En qué momento se separa esa relación? Miren ustedes, yo encontré que Adán y Eva cometieron un error porque tuvieron una conexión con alguien que nunca debió haberla tenido, con la famosa serpiente. Porque la serpiente no habla, la serpiente te insinúa. La serpiente insinuó cuando tuvo la conexión Adán y Eva con la serpiente, conexión que nunca debió haber tenido, una relación que nunca debió haber tenido. Por eso entiendan que nuestro Dios nos protege, nos cuida. Dios siempre cuidó al pueblo de Israel y no permitía que se contaminara con otro pueblo. No lo permitía. ¿Y por qué? Vean ustedes lo que pasó con Adán y Eva. Al tener una relación con la serpiente, una relación indebida, una comunicación indebida, la serpiente no insinúa, pero la serpiente no dice, y la serpiente insinúa. Atrás de todo lo que le decía a Eva y a Adán, le insinuaba que atrás
de las palabras de nuestro Dios, probablemente los estaba engañando. Les estaba insinuando que Dios les estaba engañando y que por eso no quería que comieran del fruto prohibido, del fruto que Dios les había prohibido. La serpiente insinúa. ¿Y insinúa por qué? Porque quiere crear en nosotros la duda. Y ustedes saben que creando una duda, ella va a poder crear consigo el pecado. Le creó a Adán y Eva una duda tremenda. Y miren, todo eso que pasó con Adán y Eva, si lo reflejamos ahora en nuestra actualidad, es casi exactamente lo mismo. Si mi esposa tiene duda de mi fidelidad, tiene duda de mi comportamiento, vamos a perder esa relación de intimidad que tenemos. Esa relación que ella tiene conmigo, esa relación única, esa relación que nos hace ser una pareja, esa intimidad que solamente existe entre mi esposa y yo, como usted y su esposa. Pero es la duda, esa duda que históricamente la serpiente ha creado en el ser humano. Esa duda que algunas veces nos hace estar solos, nos hace refugiarnos solos en nuestro pensamiento, sentirnos vacíos, sentirnos apartados. Pero eso es una labor de la serpiente. Y ustedes saben la historia ya de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando pecaron, sintieron una emoción que nunca habían sentido. Sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que Eva escondió su vergüenza delante de Adán. Y Adán escondió su vergüenza delante de Eva. Escondían su vergüenza. Y lo primero que hicieron fue cubrirse, taparse con vegetales. Porque estaban escondiendo su vergüenza. Posteriormente les llamó Dios, pero primero entre ellos escondieron su vergüenza. Que Adán no la viera y que Eva no lo viera desnudos. Escondían su vergüenza entre ellos. Y bueno, la pregunta es, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? Nosotros le hacemos lo mismo, nada más que le llamamos apariencia. Permitimos que las apariencias hagan de ser de mí lo que yo no soy. Las apariencias hacen de mí algo que yo no soy ni por completo. Para poder entrar para poder ser adaptado, para poder ser parte de un grupo social, algunas veces tengo que hacer cosas aberrantes. Hasta hace unos años salió publicado allí en la televisión, donde unos jóvenes querían pertenecer a la famosa Mara Salvatrucha, pero primero para poder pertenecer tenían que golpearse entre ellos, y una vez que se golpearon entre ellos, a ver si eran aceptados. Pero la sociedad hace cosas aberrantes, cosas increíbles para poder ser aceptados, para no sentirse solos. Hay un estudio muy grande, muy bonito, en donde se dice que las cantinas están llenas de gente sola, gente que no encuentra lugar en su hogar y que busca estar en otro lugar donde puedan ser aceptados. El alcohol, dicen ellos, desinhibe, y esto origina
que ellos puedan tener contactos entre sí con gente que ni siquiera has conocido. Pero esa es parte de la soledad que existe y que siente la familia. Miren ustedes, cuando ellos escondieron su vergüenza, escondieron sus partes íntimas, en realidad lo único que estaban haciendo es romper la relación que tenían entre ellos. No solo rompieron con nuestro Dios, sino también rompieron entre ellos. Su vida ya no fue la misma. Ya no fue la misma. Y se dice, un estudio por ahí encontré, donde decía que la mujer pasó en ese momento a ser un objeto del hogar. Miren, la soledad hace que se destruyan imperios, que se destruyan sociedades, que se destruyan ciudades, hace que se destruyan hogares. Qué terrible es pensar que ahora nosotros decimos, por la incompatibilidad de caracteres, yo ya no acepto a la compañera que mi Dios me dio. Porque déjenme decirles que la esposa que tienen ustedes es la compañera que Dios nos dio. Déjenme comentarles que si esa compañera me la dio Dios, yo debo quererla como a mí mismo. Nuestro Señor Jesucristo dice que el divorcio se dio en relación fundamental por nuestra forma de ser, por nuestro actuar, por nuestra carne, porque ella es carne de mi carne. Y sin embargo, cuando se rompió esa relación entre ellos, entre Adán y Eva, trajo como consecuencia todo esto que les estoy comentando. Pero pareciera ser que esto no es nada nuevo. Hoy le llamamos incompatibilidad de caracteres. Anteriormente nosotros llamamos el pecado de Adán y Eva. ¿Y por qué decimos así en forma? Fue el pecado de Adán y Eva. Porque nosotros pensamos que somos diferentes, pero la verdad es que no es cierto. No es cierto. ¿De qué me sirve adorar a mi Dios? ¿De qué sirve venir, hincarme y pedir que me ayude en mi trabajo y todo eso si yo me olvido de mi esposa? Mi obligación entonces es traer a toda mi familia a la planta de Dios. Pero vuelvo a repetir, la soledad es un sentimiento muy común, y se puede dar a todas las personas. Bueno, es más, la soledad también en un momento cualquiera la sufrieron los gigantes de la fe. Jacob, Moisés, Job, Nehemías, Elías y Jeremías. Llegó un momento en que se sintieron solos. Job, si ustedes ven, Job del versículo 1, en capítulo 1, del versículo 6 al 12, se van a dar cuenta cómo perdió todo. Su economía, su familia, todo, perdió todo. Pero ese hombre es maravilloso porque recordó en ese momento de angustia que él tenía un Dios que estaba con él. Recordó en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, que a su lado estaba Dios. Y la pregunta es, cuando nosotros nos sentimos solos, como cristianos, en realidad nunca estaremos solos, porque yo acepté a mi Señor Jesucristo, y mi Señor Jesucristo en ese momento entró en mi cuerpo. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué un cristiano entonces nos debemos sentir solos? ¿Por qué permitiríamos un cristiano que
nos sintiéramos solos? ¿Por qué permitiríamos que ese sentimiento de soledad fuera preso de nosotros? No, hermanos. Si yo he aceptado a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, les digo una cosa: nunca estaremos solos, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de mi Dios, siempre estará conmigo. Siempre estará conmigo. Nunca me dejará, nunca me desamparará. Miren ustedes, en el peor momento, Job se acordó de su Dios, se acordó de nuestro Dios. En los peores momentos, nosotros, ¿dónde estamos? En los peores momentos, nosotros, ¿cómo nos comportamos? ¿Recordamos que tenemos un Dios más poderoso que ello? ¿O nos sumimos en esa emoción de desesperación, de humillación, de vernos aislados, de vernos acabados? Porque déjenme decirles, así nos quiere ver el enemigo de Dios. Dios es amor. Dios es amor, y todo lo que ha construido lo ha sido para nuestro beneficio. Todo lo que ha hecho Dios ha sido para nosotros, para nuestro beneficio. Todo lo que ha hecho mi Señor Jesucristo por nosotros, lo ha hecho para nuestro beneficio. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, Jesús, en un momento determinado se sintió solo. Y efectivamente, cuando fue al huerto de Getsemaní, recuerden ustedes con quién fue. ¿Con quién? ¿Con quién fue a orar al huerto de Getsemaní? ¿Pero quiénes eran? Juan y Jacobo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué se sintió solo nuestro Señor Jesucristo? Porque se durmieron. Y es la historia de la humanidad. Esa dormida es la comprobación directa de la historia de la humanidad. En los peores momentos estamos dormidos. Cuando nos adolecemos de un sentimiento de culpabilidad, cuando adolecemos un sentimiento de soledad, estamos dormidos. Bueno, entonces, ¿cómo combatir ese sentimiento de soledad? Primero, verdaderamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi único Salvador. No hay más que Él, es mi suficiente Salvador, yo no necesito más. Y en ese momento, siempre mi corazón siempre me va a acompañar dentro de mí el Espíritu Santo. Segundo, aceptar las cosas que yo no puedo aceptar. Por ejemplo, hay cosas que escapan de nuestras manos. Déjenme comentarles mi experiencia. Cuando falleció mi padre, me sentí solo. Yo creía, no me acordaba ni siquiera de mi familia, vean ustedes. Veía yo el ataúd de mi padre y anhelaba que se parara y me dijera, ¿sabes qué? Olvídate, yo estoy vivo. Anhelaba su compañía, su regaño, su enojo, su alegría, miren, hasta me acordé de las veces que me invitó aquí a la iglesia y que yo no venía. Pero me sentía solo. Pero mi esposa siempre estuvo a mi lado. Y me dijo, tú no puedes perderte en eso. Te necesitamos tú y tus hijos. Y volteé a ver a mi familia y ahí estaba conmigo, en medio de ese sufrimiento. Y cuando yo vine aquí al templo me enseñaron que Jesús nunca me va a dejar,
que no hay amigo más fiel que mi Señor Jesucristo, que no hay nadie más fiel que mi Señor Jesucristo. Me di cuenta que contaba con mi familia, pero principalmente contaba con mi Señor Jesucristo. ¿Podía yo cambiar las cosas? No, no las podía yo cambiar. Bueno, hay cosas que no podemos cambiar y que tenemos, pero esas cosas sí se las puedo depositar a mi Señor Jesucristo. Él dice en Mateo 11, de 28 a 30, venid a mí los que estéis, ¿qué? Cargados. Entonces, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Depositar a mi Señor Jesucristo toda mi carga, todo lo que me pesa, todo lo que me duele, de llevárselo y dárselo a Él. Él es el único. Y gracias a Dios, yo lo digo con todo mi corazón, gracias a Dios que me dio una esposa maravillosa. Gracias a Dios que me dio un par de hijos maravillosos. Yo soy bendecido, yo siempre lo he dicho. A diferencia de muchos, yo quiero decirles una cosa, una cuestión muy personal. Quiero decirles que Dios me bendijo mucho, porque yo me casé con la mujer que yo amé toda mi vida. Y ella me correspondió, no como mi compañero, a mí me correspondió y le doy gracias a Dios. Y ella me hizo el favor de darme 2 hijos maravillosos. Maravillosos. Pero es eso. Dios te permite tener esa comunión con las demás personas. Dios te permite tener esta interrelación que en su momento Adán y Eva rompieron. Porque no supieron, porque ese sentimiento de soledad fue más grande que ellos. No permitan que las apariencias destruyan su relación. Hay veces, yo me he dado cuenta en mi trabajo, que hay tipos que quieren sentirse machos, y intentan por todos los medios conquistar a las mujeres que no son de ellos. Y se olvidan que allá en casa lo está esperando una mujer que verdaderamente los ama. Creo que ese sentimiento de soledad que a veces sentimos es provocado por nosotros mismos, en la inmensa mayoría. Hay cosas que no podemos evitar, pero tenemos una iglesia maravillosa. Cuando yo me sienta solo, vengo y me siento aquí y oro a mi Dios. Cuando yo venga a mi iglesia, siempre habrá una persona, y si no, platiquen con el pastor, platiquen con los hermanos, y siempre van a encontrar una persona que va a sacar lo mejor de ustedes. Pero tengo que venir. Así yo puedo combatir a la soledad. Puedo traer a mi familia y venir y alabar a mi Dios. Leer mi Biblia como una cosa perfecta, como una cosa, como les dijera, como máxima prioridad. Y si puedo, aprenderme un versículo que me permita, siempre hay versículos que me permiten elevar mi autoestima. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, y mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un versículo que me permite alentarme. Pero para eso tengo que estar aquí adentro. Tengo que venir, tengo que platicar con un hermano, tengo que platicar con mi pastor, tengo que platicar con un diácono, tengo que platicar con un hermano, siempre un hermano que me escuche y que me haga sentir como una persona. Así podemos vencer a la soledad. Pero de todos estos pasos, el principal es verdaderamente aceptar
a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Miren, con eso vencen todo. Cristo nunca los va a dejar. No hay mejor amigo que Cristo Jesús. Él conoce toda nuestra vida. Él conoce todos nuestros detalles. No hay nada que podamos ocultarle. Por eso la invitación es ahora no sentirnos nunca solos, porque Dios está siempre con nosotros. Tenemos un Dios muy grande y maravilloso es Él. Así que esa es mi invitación. Que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que vengan aquí con Él, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos desamparará. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, pronto estaremos nuevamente aquí. Gracias de todo corazón por permitirme hablar de ustedes de esta maravilla, de lo maravilloso y lo grandioso que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias y que Dios los bendiga.